Entonces nos quedamos en cuál es la realidad del tratamiento, ¿verdad? Vamos a... ver. Entonces, todo tipo de anclaje. Nosotros ya vimos anclaje, ¿no? Ya vimos un poco de mini implantes, ya vimos qué es el anclaje. Entonces, todo anclaje dento soportado em, va a tener un avance de la parte inferior del maxilar superior producido por un movimiento de báscula, cuyo centro de rotación se encuentra a nivel de la sutura frontomaxilar. Un avance del complejo alveolo dentario sobre su base ósea maxilar y vamos a tener una rotación posterior de la mandíbula. En cambio, em, la inclinación del plano oclusal va a variar según la dirección de tiro. ¿Cuál es la dirección de tiro? Hacia dónde nosotros pongamos em, en la máscara facial o en las placas, lo que nosotros, donde vamos a anclar las ligas intermaxilares. A continuación, un gráfico para que no nos perdamos, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos anclaje dento soportado, vamos a tener en la parte anterior una máscara facial. En la máscara facial, nosotros vamos a tener unos filos de la barrita donde van a ir las ligas intermaxilares y esta nosotros le podemos graduar más arriba, más abajo, en el largo de la máscara facial. Lo que eso va a hacer es llevar hacia adelante todo el complejo dento maxilar haciendo un movimiento de báscula en la sutura frontomaxilar, es decir, en apófisis ascendente del maxilar con las apófisis em, orbitales internas del hueso frontal. Nosotros vamos a tener el movimiento de báscula en la parte de aquí arriba, donde por la tracción, dependiendo de dónde nosotros pongamos esto, podemos ponerle más arriba, más abajo, depende de lo que necesitemos, pero por lo general, para enmascarar una clase 3 del plano oclusal, debe estar a 30 grados, ¿sí? Para que exista un desplazamiento hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué es lo que gano yo con el movimiento hacia abajo y hacia adelante? Que no solamente compense con los dientes, sino también exista una rotación para abajo y para atrás de mi mandíbula. Ojo, que esto es ortopedia básica, ¿no? Para enmascarar clase 3. Cuando nosotros hacemos em, una mejora en nuestros pacientes clase 3, sea de la primera opción donde el maxilar se encuentra disminuido o de la tercera opción donde el maxilar se encuentra disminuido y la mandíbula aumentada, vamos a utilizar máscara facial. Entonces, el movimiento de báscula se hace aquí arriba, va a haber un movimiento hacia adelante y hacia abajo de todo el complejo, ¿sí? Pero recuerden que la fuerza no reconoce direcciones. La fuerza es fuerza. Si ustedes aplican una fuerza con ligas, la misma fuerza que ustedes aplican hacia adelante y hacia abajo se va a repetir hacia atrás y hacia arriba en la parte anterior. Entonces,
Si es que nosotros aplicamos una fuerza anterior que se dé a la mandíbula, si es que nosotros utilizamos la máscara de Petit, la máscara de Petit es la que va de la frente al mentón, pero si utilizamos una máscara que vaya con eh, de la frente al pecho, va a pegar en el pecho y no nos va a dar efectos secundarios en la parte superior. Pero a mí personalmente sí me gustan un poco los efectos secundarios que nos da cuando la ponemos en el mentón. ¿Por qué? Porque los dientes superiores, los dientes inferiores se me retroinclinan y me ayudan también a enmascarar esta clase 3. Aparte que la mandíbula se tiene que ir para abajo y para atrás. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una presión que la mandíbula rote, porque toda la presión hacia arriba y hacia atrás se me va a ir hacia el cóndilo. Es por eso que nosotros no podemos aumentar las fuerzas a lo loco. Nosotros no podemos decir mientras más fuerte pongamos, más rápido se va a arreglar, porque también existen elementos biológicos como el disco, como todos los ligamentos, que van a ser afectados por estas fuerzas. Ojo con eso. Siempre tercera ley de Newton. Toda acción tiene su reacción. Y en este caso, en particular, la acción de jalar hacia adelante y hacia abajo nuestro maxilar superior va a hacer que la mandíbula gire, se vaya para atrás y el cóndilo también se vaya para arriba. Entonces, fuerzas excesivas pueden causar que dañemos las estructuras de nuestra articulación temporomandibular. Si ven, va a haber una rotación. El mismo movimiento de báscula y rotación que hubo hacia adelante va a haber hacia atrás. Entonces, la mandíbula se rota, se va hacia abajo y aparentemente la mandíbula se va hacia atrás, pero hacia abajo, pero el cóndilo se va hacia arriba, ¿sí? Si es que ustedes ponen su dedo como que si fuera el cóndilo y le ponen un apoyo en un dedo índice, si ustedes intentan irse para arriba y para atrás como está toda la base del cráneo, lo que va a ocurrir es que la mandíbula rote. Y como pueden ver de lo que estábamos en una clase 3, tanto el movimiento del maxilar como el movimiento de la mandíbula va a enmascarar esta clase 3, dándonos una aparente clase 1. ¿Qué es lo que pasó dentalmente? Eso pasó a nivel de huesos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de huesos, chévere. Pero a nivel de dientes, si es que nosotros tomamos todos los puntos de rotación, nosotros estamos traccionando a todos los dientes hacia adelante. No solamente estamos traccionando los molares, porque por delante de los molares se encuentran todos los otros dientes. Entonces, nosotros ponemos a 30 grados del plano oclusal. Recuerden, el plano oclusal es el que pasa. Si le ponemos un poco más arriba, no es que cambia. Jalamos, se va hacia delante, hacia abajo. La fuerza va hacia el molar y del molar para adelante se replica toda la fuerza, ¿sí? La fuerza va hacia el molar y se replica a todos los dientes de adelante la misma fuerza porque no hemos variado. Al momento de yo traccionar el maxilar con la banda,
tengo más control del molar, que el molar no se me incline porque la banda le está sujetando para que vaya recto. Entonces, a lo largo de toda la raíz, en la parte de adelante de sus tres raíces, vamos a tener absorción. Mientras que en los dientes de adelante, como no los tenemos unidos, en la porción media cervical de la raíz va a haber en la parte anterior reabsorción y en la parte media apical va a haber reabsorción. Si ven, aquí está todas las partes donde van a tener reabsorción. ¿Por qué? Porque la fuerza que va a empujar a nuestro premolar le pega en la corona, pero como nada lo está deteniendo, lo que va a hacer el premolar es inclinarse. Espérense que no se rayó hasta arriba. Se inclina. Entonces se reabsorbe aquí y se reabsorbe acá, porque el diente se está inclinando. Y el resto de zonas son de aposición. El diente, el ligamento se estira en estas zonas y en estas zonas de reabsorción se encoge. Ojo que les estoy exagerando, ¿no? En las zonas de aposición, el ligamento se estira, lo que va a promulgar que exista una aposición ósea. Y hay otras zonas donde se comprime. Lo que va a ocurrir es que en esas zonas donde se comprime exista reabsorción para que se siga reabsorbiendo y sigamos teniendo un buen espacio para el ligamento. Recuerden que es de 0,5 el espesor del ligamento. Eso es lo que ocurrió en nuestros dientes. Si ven, de lo que estaban rectos, miren, están rectos, están verticales prácticamente. Al momento de yo traccionar, de enviar la fuerza hacia el molar y del molar para adelante, lo que está ocurriendo es que el molar se mantenga, pero todos mis dientes se inclinen. Y con esta inclinación, nosotros hacemos un camuflaje dental también. Los dientes de arriba van a terminar más inclinados para poder llegar a los dientes inferiores, lo cual no está mal porque necesitábamos seguir camuflando y haciéndole crecer a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que tengamos aparatos bastante visibles, bastante eh, molestos para los pacientes. Tenemos tratamientos que hoy en día no están muy bien vistos entre nosotros. Pero si les soy muy sincero, yo todavía utilizo bastante la máscara facial por el tema de costos, por el tema de costos y por el tema de miedo de los papás a que se les haga algún tipo de tratamiento
quirúrgico a los hijos, sigo utilizando máscara facial. Porque no es lo mismo ponerle un aparatito que pincharle y ponerle mini implantes o hacer que utilice mini placas. Entonces, el anclaje esqueletal nos ofrece beneficios que el anclaje dentosoportado y en tracción maxilar no. ¿Qué son y para qué sirven? Ustedes ya saben que son biomateriales que utilizamos temporalmente para dar un anclaje máximo o como matriz funcional. Tenemos varios tipos de varias medidas. Nosotros debemos tener un conocimiento un poco mayor para saber en qué caso utilizamos y cuáles desearíamos. Además que también tenemos que ver con las casas comerciales que nosotros contemos en nuestro medio, porque no es lo mismo conseguir aquí que conseguir en Brasil o conseguir en Europa o en Norteamérica los mini implantes, ¿sí? Nosotros tenemos variedades dependiendo de dónde nos encontremos también. Claro que podemos mandar a importar, pero también deberían tener, como les había mencionado, las llaves con la que ustedes puedan utilizar el mini implante que han seleccionado. Y no siempre es tan fácil como cambiar de brackets, por ejemplo. De brackets ustedes pueden cambiar porque a la final saben manejar los brackets y es un poco difícil conseguir los repuestos, pero podrían hacerlo. En cambio, si ustedes consiguen llaves de brackets que no hay mucho aquí, deberían prácticamente mandar a ver cada vez que vayan a utilizar y se demorarían un poco más, ¿verdad? Ahora, algo que es mucho mejor que los mini implantes porque nos da mayor seguridad son las mini placas. Las mini placas vienen con tornillos que van sujetos al hueso. Las mini placas pueden utilizar mucha más fuerza y es algo que el doctor ERTIE utiliza bastante, ¿sí? En todos sus tratamientos. Si ustedes quieren informarse un poco más, buscan em, los trabajos del doctor. El doctor tiene unos tratamientos súper chéveres, pero también las mini placas necesitan un costo mayor, que no sabemos si los pacientes estén aptos para pagar. ¿Por qué? Porque se necesita análisis tomográfico. Con la tomografía nosotros enviamos a que le muevan a las mini placas a la anatomía del paciente. Una vez que están adaptadas a la anatomía del paciente, nos envían. Hay casas aquí en Ecuador que venden mini placas que les prestan o les alquilan el equipo para poner estas cuando ustedes compran las mini placas, porque imagínense, para que les presten es porque sí son caritas, ¿no es cierto? Entonces al paciente un tratamiento que le hubiera costado unos $500 sube a $2.000 para utilizar mini placas, pero las mini placas, inclusive en pacientes adultos, van bastante bien. Nos dan más seguridad en nuestros tratamientos y em, las fuerzas pueden ser utilizadas con un poquito más de severidad, porque como tienen dos, tres tornillos cada mini placa, les va a dar mucha más sujeción, mucho más anclaje. Pero no se olviden que también existe un factor biológico el cual debemos respetar. Ahora, ustedes ya vieron conmigo mismo que esto se debe planificar. Entonces, en una tomografía nosotros podemos hacer un mapeo
observar dónde vamos a poner, dónde vamos a instalar los mini implantes o las mini placas, dependiendo de las estructuras anatómicas que nosotros tengamos, dependiendo del tipo de hueso que nosotros tengamos en nuestro paciente. No todos tenemos las mismas estructuras anatómicas de la misma manera. Por ejemplo, a mí me ha pasado que por no planificar bien he caído en seno. ¿Sí? Entonces, si nosotros caemos en seno, debemos saber la manera de evitar que ese paciente tenga problemas como por ejemplo una sinusitis luego de nuestros procedimientos. Ahora, em, sí es bueno que se estudie un poco más de todo esto para saber si es que es de preocuparse, no es de preocuparse, qué podemos hacer o qué no podemos hacer en el caso de que nos sucedan este tipo de urgencias. Porque yo les digo, o sea, nosotros ya haciendo cursos, recibiendo mucha información, eh, cometemos errores, gente que no recibe cursos, puede ser que igual les vaya mal en algún procedimiento y como no tienen el conocimiento suficiente, hagan cosas que no deberían hacerse. Vamos a medir aquí más claramente. Una vez que nosotros ya sabemos en qué posición vamos a poner, cambiamos de vista y medimos cuánto hueso tenemos. Esta tomografía específicamente no está bien hecha. ¿Por qué? Porque unió la lengua al paladar y no tenemos que nos divida y nos muestre cuánto perfil transmucoso nosotros necesitaríamos. Pero nosotros medimos a cuánto estaba nuestro punto, 2 milímetros de la línea media, 2 milímetros hacia afuera. Y en los mismos 2 milímetros en la otra vista, nosotros vemos cuánto hueso es el que tenemos. Y así nosotros vamos a escoger de una mejor manera lo que vamos a utilizar. Supongamos, nosotros no tomamos una tomografía, solamente nos basamos en que nosotros podemos poner en ciertos lugares el- los mini implantes. Aquí calculamos que vamos a utilizar en el aparato que es con el tornillo de Marpe, no vamos a poder utilizar tan afuera porque ya viene las roscas en las partes especificadas. Pero si nosotros vamos a usar un disyuntor de PEN modificado, por ejemplo, nosotros podemos meter inclusive entre las raíces de nuestros dientes. Y si nosotros planificamos mal y planificamos aquí, este poquito de hueso que ustedes tienen en esta zona no les va a aguantar el anclaje y vamos a tener invaginaciones del aparato, vamos a tener inserciones de los mini implantes que nosotros no desearíamos. Por eso les digo, siempre es importante nosotros saber qué vamos a hacer para tener en cuenta qué exámenes necesitamos. Una vez que tengamos los exámenes, podemos planificar tranquilamente nuestros casos. El tratamiento con mini placas básicamente tiene la misma biomecánica que el tratamiento sin mini placas o sin
mini implantes. Nosotros debemos calcular de la misma manera. Ahora, el problema de esto también es que nosotros no ponemos mini placas. El que pone las mini placas es el cirujano o un periodoncista. Y debería también tener más o menos un conocimiento medio chévere de este tipo de tratamientos para que sepa para qué lo hace, por qué lo hace y no diga, ay, solo fallé un milimetrito para atrás, porque ustedes saben que el milimetrito para atrás ya le cambia la fuerza a mi uso de ligas. Ahora, nosotros podemos seguir utilizando máscara facial, sí. ¿Qué nos evitaría el uso de mini implantes, pero seguir usando máscara? Que mis dientes no se proinclinen tanto como si hubieran proinclinado si solamente hacía un anclaje dento soportado. ¿Cómo yo sé que no quiero eso? Con cefalometría. En la cefalometría vemos cuánta inclinación tienen mis dientes. Si ya sabemos que no vamos a querer más inclinación de mis dientes, pues utilizamos mini implantes como anclaje temporal. Nosotros vamos a tener un montón de variaciones dependiendo del tratamiento que nosotros deseemos hacer. En este caso, nosotros vamos a ver algunos tipos de aparatos. Los aparatos, inclusive ustedes podrían inventarse aparatos o hacer aparatos muy parecidos a los que ya existían sin conocerlos, porque la biomecánica y los aparatos van de la mano con conocimientos más primitivos, como que qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, aquí podemos observar que a un Hyrax normal lo utilizaron al revés. En vez de utilizarlo como normalmente se utiliza para que expanda, se está utilizando para que distalice los molares. Entonces nosotros podemos cambiar la forma en la que utilicemos nuestros Hyrax dependiendo de nuestras conveniencias. Aquí nosotros podemos observar que el doctor, en lugar de utilizar en la parte superior mini placas, puso unos mini implantes infrasigomáticos. Aquí pueden ustedes observar eso. Igual se debe calcular, se debe hacer una planificación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las mismas fuerzas de los dos lados. Me parece un poquito más inseguro, sí me parece un poquito más inseguro, porque muchas de las veces, casi siempre, los pacientes no entienden de fuerzas y por más que uno se les diga lo que se les diga, los pacientes van a creer en lo que ellos conocen o en lo que ellos piensan. Por ejemplo, a mí me ha pasado que le digo, utilice una liga tal, 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 tal. Y el paciente viene y dice, pero la verdad, doc, es que le estaba utilizando doble, porque si ya le ponemos un poquito más de fuerza para que se jale más rápido, y así como que, si es que el doctor le manda a tomar una pastilla de 500 de, supongamos, de acitromicina diaria, no creo que si se toma 3 al día se cure más rápido, porque es una dosis muy fuerte. Lo que nosotros, los ortodoncistas, hacemos es medicar fuerzas. Nosotros, para solventar los problemas, medicamos fuerzas. Entonces debe ser una cantidad.
exacta la que nosotros medicamos. No podemos estar poniendo fuerzas a lo loco y eso hacen muchas de las veces los pacientes. Entonces, o vienen desimplantados de esos mini implantes o pueden torcerse. ¿Y qué es lo que pasó? No sé, doctor, ahí usted que le ha mandado eso. No, fueron em, otras. a- Ustedes dan unas indicaciones y las utilizan de otra manera a sus pacientes. Entonces, tienen que saber elegir qué tratamiento hacen a qué paciente, porque muchas de las veces no depende de ustedes. Depende de que los pacientes son necios. Por el lado de acá, nosotros podemos ver un aparato HAS dento soportado, pero aquí hay también mini implantes. ¿Y qué es lo que me hacen esos mini implantes? Dar más anclaje porque están entrando en hueso. Tiene los tubos para que nosotros hagamos cualquier tipo de biomecánica. Ahora, puestos los cuatro mini implantes en el paladar, va a ocurrir exactamente lo mismo ortopédicamente hablando, es decir, en huesos. Se va a ir hacia adelante. Debe ser una fuerza más o menos de 450 kilogramos fuerza. ¿Por qué les digo más o menos? Puede ser menos o pueden pasarse un poquito, pero tiene que ser la misma fuerza de los dos lados. ¿Cómo se miden las fuerzas? Con el dinamómetro. El dinamómetro es un aparato que nosotros utilizamos para medir las fuerzas que nosotros estamos utilizando. Ojo con eso. Yo sé por qué les digo, ¿no? No es de loco. Ojo con dinamómetro. Igualmente, el movimiento de báscula se hace en la sutura frontonasal, se va para adelante y para abajo, y la contrarréplica de esta fuerza hace que la mandíbula se vaya para atrás, para arriba, pero rote. Ahora nosotros podemos tener otro tipo de aparatología en la parte anterior, antero inferior. No solamente la máscara facial. Podemos también tener otros em, aditivos biomecánicos para tratar de solventar estas fuerzas. Como por ejemplo, estas son mini placas. Todas las que encuentran aquí son mini placas que tiene que poner el cirujano en el mentón. ¿De qué nos beneficia esto? De que el paciente puede utilizar todo el tiempo, porque por lo general nosotros a la máscara facial le mandamos a que el paciente utilice mínimo 16 horas diarias. O sea, les digo mínimo porque siempre les tenemos que decir eso a los pacientes, que solo se puede sacar las 8 horas que se va a la escuela o que va a salir en caso de que esté en vacaciones. 8 horas. Las otras 16 tiene que utilizar, tiene que dormir con el aparato, solo se saca para comer y para la escuela. Tiene que dormir, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer con el aparato. Con mini placas, con mini implantes, nosotros podemos hacer que el paciente utilice todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no se le ve,
y porque ya no es factible de que pase algo. ¿A qué me refiero con que pase algo? El paciente se va a la escuela con la máscara facial. Le empujan, se cae, se pega un golpazo, puede sufrir lesiones en cualquier parte de su carita. Nosotros utilizando mini placas, normalmente el paciente puede utilizar todo el tiempo sus ligas. Va a haber incomodidad, la misma que existe con la máscara facial. Más cómodo de que el paciente no sufra bullying, no le moleste utilizar la máscara en la calle porque va a estar prácticamente normal. Tenemos variaciones. En este caso, el doctor utiliza mini implantes y una barra que puede ser cromo cobalto fundida para el anclaje, que sale mucho más conveniente que utilizar dos mini placas. Ese tipo de barras las hace el doctor Mañáez, doctor brasileño. Y hay bastantes doctores que actualmente están utilizando eso por costo-beneficio del paciente. Ahora, si es que el paciente tiene mordida cruzada anterior, solamente poniendo em, las ligas no va a descruzarse porque tenemos un bloqueo. ¿Qué es lo que nosotros utilizábamos cuando el paciente tenía un bloqueo dental y queríamos hacer tracción? Eso vimos en la clase de ortopedia. Utilizábamos un Hyrax tipo McNamara. ¿Qué es un Hyrax tipo McNamara? Un Hyrax que utiliza unas pistas acrílicas para un levante de mordida y tener ese chance de nosotros descruzar. En este caso, como el paciente ya no tiene anclajes dentales, lo que el doctor utiliza son unas pistas con ganchos, con un gancho Adam, con un gancho circular, para que se levante la mordida, no haya contactos anteriores y se pueda desplazar el maxilar sobre la mandíbula sin el bloqueo dental. Entonces, que nosotros sepamos todo este tipo de cosas nos van a prevenir que nosotros fallemos en el tratamiento. Que nosotros diagnostiquemos qué problema tiene el paciente nos va a ayudar a prevenir todas las fallas que nosotros tengamos en el tratamiento. He visto esto, he visto esto muy seguido, ¿sí? Inclusive he visto en doctores que no son ortodoncistas, porque recuerden que la ortopedia no es exclusiva de los ortodoncistas. Para mí, sí somos los que más deberíamos saber hacer ortopedia. Pero ortopedia también trabajan bastante las odontopediatras y también trabajan bastante los odontólogos generales. Em, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, también ustedes pueden hacer ortopedia. No todos los casos, mm, pero no hay una ley que les bloquee el hacer ustedes tratamientos de ortopedia con sus pacientes. Porque yo inclusive hablé con la asesora, con la persona que controla del Access y los tratamientos de ortopedia no son exclusivos del ortodoncista. También puede hacerlos del odontopediatra y también puede hacerlos en consultorios generales de odontología. Entonces, para nosotros hacer esto, lo único que debemos saber
es las fuerzas que nosotros le vamos a poner al paciente, la biomecánica que vamos a utilizar, la aparatología que vamos a hacer que nuestro paciente utilice y ya podemos hacer tranquilamente ortopedia. Ojo, o sea, como profesional, no como especialista, como profesional, lo que yo les recomendaría es que estudien bastante ortopedia, que comiencen con casitos más sencillos, que vean cómo les va y que sigan avanzando en la curva del aprendizaje. Como todo en odontología. Por ejemplo, yo no creo que la primera cirugía que ustedes hayan hecho sea unos terceros molares inclinados, unos terceros molares invertidos, un molar que se va al seno. Debieron haber comenzado con tratamientos más fáciles, como por ejemplo em, exodoncia de dientes anteriores, exodoncia de premolares, luego exodoncia de molares, luego ya hicieron odontosección en molares erupcionados. Por ahí se arriesgaron a hacer un colgajo para una ventanita quirúrgica. Por ahí hicieron un colgajo para u- una extracción de una raíz que se los complicó. Tal vez luego ya hicieron una extracción de terceros molares, pero todo en una curva de aprendizaje. Entonces, yo no les podría decir que no hagan ortopedia, porque la ortopedia se puede hacer según la ley. Entonces, si es que ustedes creen y se sienten aptos para hacer, no le veo ningún problema, pero comiencen con casitos más sencillos. Vean si es que les gusta, vean si es que no les gusta, porque como les había mencionado, es un poquito frustrante que no les salgan las cosas. Entonces busquen casitos más sencillos y recuerden que la ortopedia no depende solo de ustedes y del aparato. Depende más del paciente y el uso del aparato. Por ejemplo, ustedes pueden haber planificado hermoso esto. Ustedes pueden haber puesto con un excelente periodoncista, con un excelente cirujano, mini placas. Pero si el paciente no se pone las ligas, crean 100% que ese caso no va a estar bien. Entonces no es culpa de la ortopedia, es culpa del paciente. Por eso les enseñé a diagnosticar más cositas que solo lo que el paciente necesita, sino también lo que el paciente tiene, lo que el paciente es y lo que ustedes van a requerir con ciertos pacientes. Todo eso hemos hablado en este curso. Por lo cual, si ustedes quieren hacer ortopedia, está muy bien. Si ustedes quieren informarse un poco más de ortopedia, hay algunos cursos de ortopedia funcional. Justo yo estaba escuchando un curso de ortopedia funcional el otro día de una doctora que estaba eh, vendiendo su curso, pero dio una clase gratuita donde yo escuchaba que la doctora hablaba mucho de que no siempre los casos se comienzan cuando el paciente viene, y es lo que yo les dije a ustedes. Nosotros debemos saber cuándo esperar, debemos saber cuándo actuar. La doctora decía que eso es lo más importante y ahí nosotros tenemos las etapas del crecimiento no biológico, no cronológico, perdón, sino biológico. Si es que nosotros sabemos cómo está el crecimiento biológico de nuestro paciente, sabremos cuándo actuar. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que no es lo mismo actuar en una clase 2 que en una mordida cruzada posterior, porque ustedes pueden actuar a una edad más temprana.
Y es lo mismo que decía la doctora. No es un diagnóstico temprano, es un diagnóstico a tiempo, porque si es que nosotros sabemos qué es lo que tiene, sabemos cuándo actuar. Y aquí tenemos un poco de variaciones de los tratamientos que se pueden utilizar. Ahora, que en pacientes muy em, pequeños, tengan en cuenta que los huesos no están tan soldados y aparte, piensen bien en que un paciente niño no se deja hacer ciertos tratamientos. Entonces, vean bien si es que el paciente se deja pinchar, si es que el paciente es tranquilo. Em, Primero, sería bueno que sigan poniendo mini implantes en algún modelo para que sepan cómo se enrosca, que pongan en pacientes adultos, que estudien un poquito más de anatomía y vean cómo está el- la relación donde ustedes quieren poner con los elementos anatómicos. Siempre pidan los mejores exámenes para ustedes. Fíjense en todo ese tipo de cosas para que no tengan problemas al momento de ustedes tratar a sus pacientes de una u otra manera. De la misma manera, si no utilizamos máscara facial, debemos tener cierta inclinación de nuestro maxilar a nuestra mandíbula. Va a seguir haciendo el movimiento de báscula porque va a haber un empuje hacia adelante, hacia abajo, pero como está unido, aquí no se suelta y no se va directamente hacia abajo, sino que rota. Es lo que está aquí en su centro de rotación. Pero el movimiento se ve hacia abajo y hacia adelante. Y abajo igualmente va a rotar, porque sigue yéndose la fuerza hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. ¿Sí? Pero el movimiento mandibular se muestra hacia abajo y hacia atrás, por lo que existe la rotación. Entonces aquí tenemos algunos artículos que nos van a indicar la efectividad de los tratamientos interceptivos eh, con anclaje dental de anclaje dentosoportado. Todos estos artículos que comparan estos dos tipos de anclaje nos dan medidas cefalométricas que se toman en cuenta que diferencian el esqueletal del anclaje dentosoportado, para lo cual ustedes deben saber cefalometría. Entonces, para interpretar todo esto, debemos ya tener muy claro cefalometría, valores cefalométricos o tener a la mano nuestros apuntes para nosotros poder interpretar qué es lo que está ocurriendo. Tenemos con el WITS, con el overjet, el ANB, SNA, SNB. Todos estos artículos nos dieron cierta información con las cuales se concluyó que todavía hay muchas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que hay un pequeño número de artículos incluidos. Muchas de las variables analizadas se registran de diferente manera. No todos. Si hay poco número y no todos trabajaron con todos los ángulos, solo trabajaron con los ángulos que ellos se manejan. No hay una universalidad de este estudio. Otra, el éxito del tratamiento depende de la colaboración de los pacientes. Ustedes no pueden comprobar algo que tenga tantas variables. Por ejemplo, ustedes no pueden
controlar el tiempo que se necesitó porque hay muchas variables, la edad del paciente, eh, la edad biológica del paciente, el uso de nuestros pacientes, la experiencia quirúrgica que se tuvo con los pacientes. Entonces hay muchas variables para que nosotros podamos em, sugerir. Ahora, en interpretaciones profesionales, en doctores que han hecho esto, no todos los doctores reportamos los casos que hacemos, no todos los doctores subimos artículos con los casos que hemos hecho. Entonces, hay muy poca información de todo esto y las variables. Ahora, para mi experiencia, con la experiencia de varios doctores con los que he hablado, hemos acordado que el anclaje esquelético sí es efectivo. Igualmente, en artículos dice que el anclaje esquelético es un tratamiento efectivo que mejora las maloclusiones en clase 3, pero cuando se compara con otros tratamientos tradicionales como la disyunción y máscara facial, no hay una evidencia clara de que el anclaje esquelético dé muchos mejores resultados. ¿Sí? Hay una variación en el movimiento dental, hay una variación en los efectos secundarios, pero sigue siendo, en este caso, em, muy vulnerable a lo que el paciente haga. Por ejemplo, cuando yo pongo mini implantes para retroinclinación de todo un sector, para llevarme para atrás todo el sector superior o todo el sector inferior, y yo pongo cadenetas, ya no dependo del paciente para que se dé ese movimiento dental. Pero si es que el paciente tiene que utilizar ligas, sigue dependiendo del paciente. Entonces, en este caso, no deja de depender del paciente el uso de la biomecánica, porque yo no le puedo dejar poniendo nada permanente por varios motivos. Sí, el paciente algún rato tiene que abrir más la boca, tiene que hacer algo que yo no le puedo dejar poniendo em, algo definitivo para que los dientes se muevan sin necesidad de la colaboración del paciente. Entonces, en la revisión sistemática del doctor Sain también se llegó a la conclusión de que los efectos esqueléticos se logran más rápido con este tipo de anclaje, con menor incidencia de efectos adversos, lo que se les mencionaba. El WITS y el SNA muestran una ligera mejora, aunque la heterogeneidad de los dos metaanálisis fue alto y el número de estudios analizados fue bajo. ¿Qué indica esto? Que no hay evidencia clara de que el anclaje esquelético dé mejores resultados que los tratamientos tradicionales, pero ¿qué se puede sugerir? Em, por ejemplo, ustedes debe haber cosas que no estén reportadas, que aprendieron por experiencia con otros doctores que les enseñaron o aprendieron en la universidad con algún truco que les dio, algún truco entre comillas, ¿no? Algún doctor o alguna cosita que ustedes hagan que les funcione bastante bien, que no esté reportado porque no siempre hemos tenido en la cabeza que el conocimiento debe ser universal. Muchas de las veces hay doctores
que no les gusta compartir sus conocimientos y que no les gusta que se sepa qué es lo que en realidad hacen. Entonces, las sugerencias para el tratamiento interceptivo de las maloclusiones clase 3 esqueletal con anclaje óseo sería tener comunicación con el paciente de las ventajas que nos proporciona el anclaje esqueletal. Decirle al paciente, esto es lo que mejora, esto es lo que pasa, yo voy a poder em, hacer este tipo de cosas de una mejor manera porque yo manejo mejor. ¿Se recuerdan que yo les había dicho cuando vimos ortopedia que todos los aparatos trabajan bien? Los que no saben trabajar con los aparatos somos ciertos profesionales. Yo puedo no ser muy bueno utilizando el Bionator, pero hay doctores que utilizan un Bionator y les va bastante bien. Entonces, las ventajas que me dan a mí, que le dan al paciente, si yo veo que un paciente es desasiado, si yo veo que un paciente mm, no es muy prolijo en su limpieza y es bien descuidado, sería malo de mi parte ponerle mini implantes, por ejemplo, porque sé que puede haber un desalojo del mini implante y más costó el tratamiento y el paciente nunca se adaptó. Por lo tanto, hay que evaluar y preparar el caso, no tomarlo a chiste de una forma hipotética, ¿no? Nada de la odontología es chistoso, pero no tomarlo tan ligeramente como que si fueran tratamientos rutinarios como una profilaxis o una restauración. Inclusive, muchas de las veces ustedes se han de haber dado cuenta que hasta una restauración, por no preparar bien el caso, se les complicó un poco más de lo que debía ser, que no pudieron restaurar porque ya hubo líquido crevicular, les tocó em, hacer un recorte de encías, puede pasar muchas cosas por no evaluar bien nuestros casos. Y peor en un tratamiento de ortodoncia. Debemos saber trabajar en equipo, tener un equipo con el cual nosotros tengamos la confianza y la apertura de comunicar todo lo que nosotros creamos oportuno, es lo mejor que pueden hacer. Por ejemplo, si es que ustedes quieren poner la barra del doctor Mañáez en la parte anterior, tener un buen técnico de cromo cobalto que entienda lo que ustedes quieren hacer, que él también no solo sea un técnico que les diga, no, pues esto no va a tener un ángulo de inserción, vuelve a tomar una impresión, sino que diga, ¿sabes qué? En la parte que están los mini implantes no va a tener un ángulo de desalojo, no va a tener un ángulo de inserción por la curva que tienen. ¿Qué te parece si hacemos una barra segmentada que le podemos unir, etcétera, etcétera? ¿Sí? Siempre tener un buen equipo de trabajo con el que ustedes entiendan, que les diga, esto pasa, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, ¿sabes qué? Ayúdame con esto o alguna cosa, es lo mejor que pueden hacer. Yo, por ejemplo, di clases de oclusión a un grupo de rehabilitación. Entonces, yo hablaba con los doctores y la doctora es de la frontera y me dijo que ella tiene unos casos con un laboratorio de Perú que es súper bueno. Le cobran mucho menos que aquí en Ecuador y dice que ella les manda y ellos le dicen, doctora, haga esto, haga el otro, ayúdeme con esto y así no le mandan a repetir porque mandar a repetir a Perú le saldría más difícil porque es en Lima, no es que sea en la frontera mismo. Entonces, tiene una buena comunicación. No sé cómo le irá con sus tratamientos de rehabilitación porque yo no soy rehabilitador. No sé qué bases tienen ellos para los tallados, para las pruebas. La doctora me supo manifestar que no hace pruebas, que a los
pacientes les encanta, ella le está yendo muy bien. Recuerden ustedes también que no trabajan para otros odontólogos, sino trabajan para sus pacientes, a las personas que tienen que hacer felices ustedes. Era lo que hablaba con los doctores, es a sus pacientes, no a otros odontólogos, porque a los odontólogos siempre les va a parecer mal algo. Siempre van a decir, no, ¿cómo no van a hacer prueba de color? El paciente necesitaría. Bueno, a ella le va bien con ese laboratorio, es lo que nosotros quisiéramos para nuestros aparatos de ortopedia, que con que a ustedes les vaya bien, los aparatos estén funcionales, trabajen en beneficio del paciente, no lo que otro odontólogo, otro ortodoncista, alguien que sea odontopediatra y haga ortopedia, quisiera o le parecería bien que hagan ustedes con el paciente. Yo ya les dije eso también, o sea, hay aparatos que puede tener partes adicionales que no están acorde al caso, pero es lo que les dan seguridad a ustedes. Como mi amiga que utilizaba con un Hyrax sin querer hacer disyunción, porque a ella le da seguridad que esté ahí por A o B al momento de hacer eh, una protracción, me queda una pequeña discrepancia y ella arregla eso luego, o sea, lo que a ustedes les dé seguridad con su experiencia está bien. Tienen que planificar y ejecutar sin ningún tipo de dudas, porque por algo están estudiando y están preparándose. Entonces, como su docente y como odontólogo antes que ortodoncista, les llamo a la acción. ¿Cómo? Con diagnósticos minuciosos, tratamientos interceptivos personalizados, que actúen y documenten lo que están haciendo para que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que les va bien, de qué es lo que les va mal y que ustedes tengan en cuenta que si ustedes tienen el conocimiento oportuno, tienen el conocimiento adecuado, ustedes pueden hacer los tratamientos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la ortopedia, aun siendo algo muy em, de cuidado, muy difícil, porque están jugando con el crecimiento de los pacientes, no es algo tan complicado como los tratamientos de ortodoncia que se ven afectados por varias cosas. Entonces, si ustedes tienen una mordida cruzada posterior, ya saben que tienen que utilizar. Si ustedes tienen una mordida cruzada anterior, ya saben qué tienen que diagnosticar con la clase de la semana pasada, qué tipo de maloclusión es, si es que es dental, si es que es pseudoprogenie, si es que es una progenie verdadera, si es que es una progenie verdadera, si es que es deficiencia maxilar, si es que es exceso mandibular o si es que es una combinación mandíbulo maxilar y ya saben qué es lo que pueden utilizar, entonces pueden trabajar si se sienten em, óptimos para este tipo de tratamientos. Ahora, si ustedes creen que les falta, deben tener algún amigo, algún conocido que haga tratamientos de ortopedia, deben trabajar con algún ortodoncista que ustedes sepan que no es coño con sus conocimientos y le pueden preguntar y le pueden decir, Doc, yo tengo este casito, o sea, eh, no sé, yo estaba pensando en utilizar esto y que les digan, ¿sabes qué? A mí me va mejor con esto, pero ya con un conocimiento más grande. Porque si, por ejemplo, en una mordida cruzada posterior, ustedes me dicen, Doc, yo estaba pensando en qué tal le iría una máscara facial, es como que no, no hablaría mucho con ustedes
porque ni siquiera saben lo que quieren hacer ni en qué quieren hacer. Entonces es más fácil que ustedes digan, Doc, yo sé que el paciente tiene una mordida cruzada posterior, pero estoy dudando si le pongo un Hyrax, un Haas o le pongo un McNamara porque eh, tal razón. Y yo ya le vi la edad biológica, el paciente está apto para el tratamiento, ya evalué la sutura, ya evalué dentalmente. ¿Cómo sabes que tiene la discrepancia? Porque en la tomografía le medí el maxilar y la mandíbula y el maxilar está del mismo porte que la mandíbula en ancho o está 0,5 menos y como sabemos tiene que estar 5 milímetros más. Entonces sería como que, ¿sabes qué? Tú sí sabes, yo haría esto, yo haría lo otro. Cuando a mí me preguntan con un conocimiento base, yo ayudo. Pero si me dicen como que yo les dé haciendo el tratamiento para otra persona solamente coger y cobrar, yo no ayudo. Porque si no sabes, deja que haga el que sabe. Pero si no sabes y quieres aprender y estás em, metiéndole énfasis, te has dedicado, chévere, te ayudo. Eso es ayudar. Ayudar no es dar haciendo, es dar una indicación o dar una opinión del caso. Y yo creo que muchos odontólogos somos así. O sea, si es que sabemos que el paciente va por buen camino, ha estudiado, está haciendo las cosas bien, no somos tacaños con el conocimiento, pero si vemos que alguien y la ortopedia, ¿usted cree que le podría hacer? ¿Qué cree? No es lo mismo a que me digan, ¿sabe qué? Yo ya evalué el caso, es lo que les menciono. Si es que no saben, dejen que haga el que sabe. Pero si ya saben, están encaminados, ustedes lo pueden hacer. Entonces, por ese lado, sí hay muchas personas que tienen como que el ego muy arriba y es como que no, ustedes no pueden hacer porque ustedes no tienen el título y muchas de las veces no es solo el título, sino es el conocimiento que se tenga. Y en el caso de la ortopedia, como les mencionaba, no es necesario ningún título de cuarto nivel para hacerla. Eso está estipulado en la ley. Entonces, por eso yo no tengo nada en contra de que ustedes con conocimiento ya intenten hacer tratamientos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan de este tipo de tratamientos? No, nada, chévere. Entonces, yo creo que estamos súper bien, que estamos tranquilos, satisfechos con lo que hemos aprendido de ortopedia. ¿Qué más les podría decir? Que la ortopedia, si es que nosotros la manejamos bien, vamos a tener muy buenos resultados. Si es que nosotros sabemos qué utilizar, cuándo utilizar, vamos a tener muy buenos resultados. La ortopedia no es necesario que arreglen todo de una. Hay tratamientos que tienen problema transversal, problema anteroposterior, que ustedes pueden decirles a sus pacientes que va a hacer en etapas. No todo se soluciona con un solo aparato, pero mientras ustedes sepan lo que están haciendo, no deben tener ningún tipo de recelo con hacer estos tratamientos. Lo que deben aprender es
mucha estética facial, y deben saber concordancias, porque por ejemplo, si ustedes tienen overjet, overbites muy aumentados, el paciente ya necesita comenzar un tratamiento que le ayude a menorar eso. La ortopedia comienza desde que ustedes diagnostican hábitos. Eso recuérdenlo siempre, por favor. Si es que ustedes ya ven hábitos, pueden comenzar con aparatos tan sencillos como una trampa de dedo o una trampa de lengua, donde el paciente reacomode su musculatura y comience a verse los cambios. Entonces, yo por eso les puedo decir que ustedes ya pueden hacer ortopedia con toda confianza, porque se supone que ya saben muchas más cosas. Em, ya tienen un conocimiento base, ustedes pueden mejorar este conocimiento base leyendo, consultando, viendo videos. Ya pueden ustedes darse cuenta de cosas que pueden hacer y de cosas que no pueden hacer. Yo, por ejemplo, vi en TikTok que se utilizaban aparatos de ortopedia en pacientes de 25 años tranquilamente, que un doctor decía, yo les salvo de la cirugía a mis pacientes porque la ortopedia, si es que ustedes utilizan esqueletal, esto puede servir para toda la vida, y les mentía y les decía cosas que era imposible, que yo veía los tratamientos del doctor, que quedaban los dientes de abajo súper retroinclinados, los dientes de arriba muy proinclinados, no había una concordancia oclusal, el paciente quedaba sin pómulo y quedaba con un mentón enorme, pero el paciente, el doctor, como vio que llegaron a contactar los dientes, se sentía el mejor ortodoncista del mundo, y no es así. Y ustedes ya saben, ya pueden evaluar eso porque ya saben ciertos parámetros como la inclinación dental, ya saben que existen medidas faciales, la altura facial inferior, la altura del maxilar, que existe una altura facial anterior, una altura facial posterior, que ustedes deben respetar. Ya conocen el polígono de Yarabak, ya conocen las inclinaciones dentales en Ricketts, en Yarabak, en Steiner, que eso es muy importante que se respete. Ya saben ver una tomografía, y si es que la tomografía les indica que ustedes no tienen hueso, es porque algo se hizo mal. Si es que ustedes ven un paciente que viene de un tratamiento donde ya perdió hueso, ya saben que no tienen que mandarle a ortodoncia directamente otra vez, sino tienen que mandarle al periodoncista si es que ven defectos óseos, si es que ven defectos periodontales, consultar con el periodoncista qué tratamientos son los que su periodoncista hace, cómo tiene que hacer. Ustedes ya saben si es que el paciente viene con problemas de caries muy profunda, si es que es un niño que todavía no va a entrar al cambio dental, que tiene 7 años y está un segundo molar deciduo con una infección, ustedes saben que tienen que hacerle o el mantenedor de espacio o el tratamiento de pulpectomía con algún tipo de restauración para mantener el espacio. Ya saben que los espacios son muy importantes de mantener, y que ya son tratamientos ortopédicos, que si nosotros no mantenemos espacios, nosotros hacemos extracciones indiscriminadas, vamos a tener posterior problemas de endodoncia. Todo tratamiento de ortopedia no quita que el paciente vaya a ir a un tratamiento de ortodoncia, el paciente todavía puede eh, necesitar el tratamiento de ortodoncia porque em,
nosotros con ortopedia no arreglamos giroversiones dentales, tratamos de aproximar. Eso es algo que también le deben explicar al paciente, que ustedes con ortopedia lo que están haciendo es tratando de menorar el problema actual del paciente. No es que ustedes con ortopedia ya le van a hacer que el paciente no tenga que usar ningún tipo de tratamiento luego, porque sus pacientes siempre van a malinterpretar. Si es que ellos le hacen utilizar ortopedia por poco y se acuerdan hasta cuando el paciente ya está grande y qué bestia por culpa del doctor que usa la ortopedia, mi hijito ahora no tiene dientes y tiene que utilizar prótesis, y ustedes saben que eso no tiene que ver lo uno con lo otro, entonces tienen que explicarle bien al paciente que los tratamientos de ortopedia no tienen que ver casi nunca nada solo con dientes, sino con hueso, que nosotros vamos a evitar defectos óseos, que nosotros vamos a evitar eh, que el paciente pierda espacios para luego que utilice una ortodoncia, el paciente todavía cuente con los espacios, que no tenga que ser muchos más aparatos ortodónticos, como por ejemplo distalizadores. Vamos a evitarle el uso de mini implantes para distalizar, pero acorde a la edad de nuestro paciente. Entonces, todos estos aparatos ortopédicos, toda la gama de ortopedia que ustedes puedan ver, lo pueden utilizar para mejorar al paciente. Lo que yo les recomiendo es que encuentren un buen técnico que haga bonitos aparatos, que sepa cómo hace los aparatos, que ustedes también, ahora que saben cómo son los aparatos, conversen con el técnico para saber si sabe o no sabe, porque me ha pasado que he visto aparatos, por ejemplo, Hyrax, que están súper bajos, que no están muy pegados al paladar. ¿Y por qué? Porque no, doctor, es que ahí está bien. No, no, no. O sea, si usted es técnico, debe saber que esto, mientras más se acerca al centro de resistencia, va a haber un mejor movimiento. Si es que yo le bajo, puedo causar no solo que el centro de rotación me afecte a que los dientes se muevan solo vestibularmente. Aparte, puede causar que el paciente coja un hábito porque el aparato está muy bajo, que el tornillo tiene que la flecha apuntar hacia atrás para que sea fácil las activaciones. Entonces, todo lo que hemos visto, todo el conocimiento que han adquirido, ponerlo en práctica, evaluar bien, no a los pacientes, sino a su equipo de trabajo, que tengan unos, por ejemplo, algo que les da un plus es que sus aparatos tengan unos bonitos acabados, que estén bien pulidos, que tengan algún dibujito, que tengan algún color, que tengan algún brillito. eh, Existe escarcha que es con brillos, que les ponen a los acrílicos para que se vea más chéveres, a los pacientes les emociona, son plus. Ahora, si ustedes se consiguen o peor, no consiguen, ustedes ven cómo hacer un aparato y el acrílico ustedes utilizan más o menos, les queda un acrílico opaco con manchas blanquecinas de lo que no utilizaron buenas proporciones, no está pulido, está mal cortado. S- He visto, ¿no? He visto, yo por eso les menciono, ¿no? Porque yo me esté inventando o haga un paro loco, sino que he visto aparatos que sinceramente no le dedicaron nada de tiempo a hacer el aparato y es como que lo más básico y no. Recuerden que eh, ustedes deberían tratar a sus pacientes como quisieran que les traten a ustedes. Parecen aparatos sucios que les han puesto en la boca, los pacientes mismos vienen y dicen, no, pues doctor, vea cómo le han puesto esto, entonces yo quería cambiarme de doctor,
porque no me parece justo que esto esté así de feo, manchado, negro, de lo que sueldan, son incapaces de pasar una lija, entonces traten de buscarse un buen equipo de trabajo con el que ustedes se sientan satisfechos también de lo que están haciendo. Y más que nada, como ya tienen conocimiento, ustedes pueden exigir, pueden hablar. No es como que yo le mando al técnico, porque yo he escuchado también eso. Yo le mando al técnico y el técnico ya sabe lo que me hace, entonces no le opinan, no le refutan, no hablan, ponen el aparato que sea en la boca del paciente porque no tienen el conocimiento suficiente como para exigir que las cosas estén bien hechas. Eso, ¿cómo van ustedes con los casos? Verán que ya es este fin de semana la práctica y solo un grupo me enseñó lo que tienen en su paciente y ya hablamos. Espero que se hayan hecho. ¿Tienen algún problema con sus pacientes? ¿Tienen alguna duda de sus pacientes? Doc, yo tengo una duda, pero respecto a los materiales de la segunda práctica. Dímelo, Dani. Eh, Verá, mi doc, en caso de que, supongamos, en mi caso, mi paciente, él dice que no se quiere pegar los brackets ese día. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cómo sería, doc? Porque lo que entendí es usted me dio la opción de hacer modelos, ¿verdad? En los modelos pegar los brackets. Sí, en el modelo de tu paciente Ajá, te voy a enseñar dónde debe ir, cómo debe ir, dónde le vamos a marcar y tú vas a aprender en ese paciente qué es lo que deberías hacer. Como, por ejemplo, si es que tu paciente tiene apiñamiento, en qué dientes vas a poner los brackets, en qué dientes no vas a poner los brackets, qué sería lo primero que harías, te vas a dar ya. cuenta si te entran o no te entran los brackets, porque muchas de las veces cuando los pacientes tienen apiñamiento en los incisivos inferiores, no entran los Mm, brackets y tú ya tienes listo para, ya le pusiste ácido todo y luego te das cuenta que no te entra el bracket. Entonces vamos a hacer la práctica de cómo pegar los brackets en los modelos para que ustedes tengan esa noción, pero... em, ustedes saben que no es lo mismo trabajar en modelos que trabajar en paciente porque hay muchas cosas que cambian, como por ejemplo la saliva. Tú en el modelo puedes darle la vuelta al modelo claro, 360 en todas las direcciones, pero al paciente no le puedes mover la cabeza en todas las direcciones, solo puedes moverle un poquito, pero ya tienes una idea de cómo va a ir y qué es lo que debes ver para poder claro. poner. Y entonces lo que en ese caso, porque en los materiales yo estaba viendo que pide adhesivo, resina, turbina y bueno, todo lo que se usa para trabajar en paciente. Yo doc en el, o sea, donde yo trabajo, ellos me dan todo en el consultorio donde yo voy. Entonces eso me tocaría comprar, doc. Entonces no sé si es necesario comprarlo si yo no voy a cementar en paciente o no. Verás, o sea, como va a ser una práctica, Claro, doc, y no es por eso era. Porque sí es carito los materiales, doc, y después ni los voy a usar, entonces más por eso la pregunta. sí, sí, te comprendo. Como es una práctica, ustedes pueden traer como para que se una al modelo Ujú. resina caducada. Ah, claro, eso sí tengo, doc, por eso le decía más que todo era si debo comprar nuevos o llevar los que tengo así que he usado para prácticas. Sí, no, tranquilamente Ah, puedes ya, llevar ya. todo lo que has usado para la práctica. En caso de que fuera paciente y sí van a ponerle al paciente, ahí sí tendrían que preocuparse por utilizar cositas mejores. Pero en caso de práctica, con que tengan los materiales suficientes. Tú puedes tener una sola de cada una para cortar los alambres, por ejemplo, puedes traer un alicate Ah, ya, ya, mira. de Claro. ferretería, porque un corte distal te vale 165, pero Sí, doc, ya estaba preocupada. Dije, Dios mío, eso me va a salir más caro que el diplomado. lo bueno sería que sí estés segura de que vas a entrar a la especialidad y que vas a tener que utilizar eso. Claro, mi doc, por eso le digo, o sea, sí, sí estoy en planes, justo estoy aplicando igual al posgrado, doc, pero usted sabe que ahí ya te piden marcas específicas de cada cosa.
y al menos en donde estoy aplicando sí son así, tal marca, tal cosa, y creo que si me cambian la marca, entonces ahí sí ya estoy complicada. Claro, no, no, y gastar. Doble. O sea, cuando no eres todavía ortodoncista, sí te asombran los números. Porque, o sea, yo cuando recién comencé, igual, compren esto, compren esto, y era como que se me iba a los ojos cada vez que iba a comprar, porque sí son números elevados, ¿no? Pero ahora, Claro, como es lo que utilizo para cada día, es como que ya. Es como ustedes, o sea, si es que compran el Bondi, hay personas que dicen que qué caros que son los perfumes, pero el Bondi viene mucho menos, igual te cuesta 35, 45, dependiendo del que uses, y es como que tú ya normal gastar en eso porque es lo que necesitas y utilizas. claro, Doc. Entonces puedo Entonces, llevarlo para la práctica los que tengo. sí, cosas chinas, materiales patito, los aguán. Listo, mi doc. Y los brackets sí, sí los voy a comprar, los ortometri para más o menos saber, sí, de esa marca. Y ya. Listo, mi doc. Esa era mi duda, de ahí no tengo más dudas. Muchas gracias. ¿Saben? Sí se llevan entre ustedes. Algunos sí se llevan, ¿no es cierto? Si es que hacen, por ejemplo, un grupo de 10, pueden comprarse los 10 casos de Orthometric, que creo que les sale como a 9 8 dólares a cada uno. Entonces, de eso es lo que yo les recomendaría, que se escriban entre ustedes, compren un juego de 10 y pongan eso, que les va a salir mucho más barato. Ahora, lo que yo les pido, deme un segundo, ¿dónde está el archivo? Aquí que le mandé a la Cari. Ustedes ya tienen hechas las historias clínicas. em, Tienen que hacer un consentimiento informado de lo que se le va a hacer al paciente, por qué se le va a hacer al paciente. En caso de Dani, por ejemplo, que no va a ponerle al paciente, yo sí quiero que haga algo como que la práctica completa, ¿no? O sea, por más que no le vaya a poner al paciente, que ponga el tratamiento que se le va a hacer al paciente, cómo se le va a hacer, por qué se le va a hacer, en caso de que sea extracciones, en caso de que tenga proinclinación, por qué se le va a hacer, que me haga un diagnóstico completo del paciente. Eh, sí quiero que se esfuercen un poquito en esa parte para ver, para poder evaluar qué tanto saben, qué tanto avanzaron con el curso. Em, por ejemplo, eh, Bernarda nos estaba enseñando las fotos que seguían siendo diagonales, no eran fotos laterales, porque ustedes ya hicieron la práctica, no todos porque algunas personas faltaron, pero por eso mandé a pedir otra vez lo que necesitábamos para la práctica anterior, porque puede ser que no tengan buenas fotografías. Las fotos que están diagonales no se aceptan, vuelven a tomar la fotografía del paciente porque los pacientes van a volver a ir. Necesito fotos que sí sean laterales donde se pueda diagnosticar, donde se pueda ver lo que se tiene. Yo creo que Bernardo sí tenía, porque yo les evalué a todas las fotografías, pero tomaron varias fotos y creo que me presentó las que no eran.
porque yo les vi a todos y les mandaba a corregir las fotos. O sea, y todos son testigos de eso, porque eso es lo que hice con todos. Quiero que Sí, estén Doc, sí tenemos las fotos, solo que la Bernie creo que eligió las que no eran. las malas, ¿no es cierto, Juli? Ella está Porque conmigo. sí, 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 sí sí, tenemos las fotos. sí les revisé que tenían bien las fotografías, ajá. Sí, sí, Doc, o sea, yo hice como una presentación en Canva y ahí pues, las tenía para llevar ahora. Sí le Ya, mandé, pero creo que no, no mira. me mandaste a mí. No, 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 a la Bernie, pero Ah, creo que yo aún iba a decir, no, a no mí le no me ha dio. llegado nada. Ujú. Sí, sí. Ya. Quiero que con sus fotografías o con el paciente me den el diagnóstico de las 6 caras de la boca, es decir, del tipo de paladar que tiene el paciente, sea ojival, sea bajo, ancho, qué color, las protuberancias que tenga, en caso de que tenga torus palatino, si es que tiene manchas, em, que me digan todo eso. En el piso de la boca, cara inferior, cómo está la lengua, la movilidad de la lengua, el tamaño de la lengua, si es que ustedes creen que tiene macroglosia, microglosia, lengua geográfica, em, presencia de lesiones, qué tipo de frenillo tiene, si es que tiene un frenillo que está obstaculizando el movimiento, qué tipo de lengua tiene. eh, Quiero saber la desembocadura de las glándulas salivales, si es que están con normalidad, si es que tienen inflamación o si es que tienen cialolitos que estén tapando las salidas. En la parte posterior, cómo se encuentran las amígdalas, tamaño, presencia de tónsilos, cómo está la úvula, cuánto muestra de cara posterior, en la cara anterior, cómo están los labios, la forma de los labios, si tiene macroquelia, microquelia, si tiene alguna patología, si es que tiene el frenillo y presenta diastema, los labios, si es que tiene piercing, también afecta porque se suele topar con los brackets. Mm, en labios, la implantación del labio superior, si es que el labio superior es corto, si es que el labio superior está bien posicionado, de las caras laterales de la boca, la desembocadura de las glándulas, si es que no tiene taponados los conductos de salida. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Juli Berni, cómo se encuentra la apófisis alveolar. Esa paciente no va a poder cerrar el espacio porque ya ha perdido mucho hueso en ancho y en alto. Quiero saber cómo se encuentran las encías libres, encías adheridas, las coloraciones. Ustedes saben que todo lo que no es rosado no es normal. Si es que tiene recesiones y el biotipo, todos los problemas dentales, tamaño, forma, número. Eh, Quiero saber caries, apiñamiento, pérdida de dientes, facetas de desgastes, si es que tiene los bordes. Ustedes ya tomaron modelos, si es que los dientes miden lo mismo el derecho que el izquierdo, porque todo eso nosotros vamos a utilizar a nuestro favor para el posicionamiento de brackets. A mí me pasa mucho que por las maloclusiones uno de los dos centrales es más pequeño. Em, no siempre, me pasa mucho, digo. Entonces, si voy a poner a la misma altura, voy a pegar a diferente altura para luego hacerle la reconstrucción del borde. También con las fotografías, la calidad del esmalte, si es que tiene fluorosis, hipomineralización, hipoplasias, si es que tiene grandes restauraciones, si es que tiene carillas, para que ustedes me digan con qué es lo que van a hacer el, el protocolo de adhesión. Luego de eso,
me tienen que avisar las maloclusiones, todas las alteraciones que presente el paciente, verticales, transversales, anteroposteriores. em, las 7 llaves de la oclusión también es de importante, ¿sí? Entonces, ausencia de rotaciones, si es que tiene o no tiene contactos interproximales, pero si ustedes ya me dicen que tiene rotación eh, grande los dientes, ya sabemos que pierden los contactos interproximales. Debemos saber clases molares, las formas de los arcos, la curva de Spee, que también sí vimos, el overjet, el overbite, recesiones que tengan nuestros dientes y que nosotros sepamos que tienen que hacer otros movimientos. En caso de que ustedes duden o crean que van a necesitar otros tipos de anclaje, porque ya vimos cuándo se utilizan otros tipos de anclaje y cuándo no. Y hábitos, ya saben todos los hábitos. También higiene, me dicen, este paciente no tiene tan buena higiene, este paciente necesita esto, qué es lo que harían previo a sus ortodoncias. Eh, También con ustedes vimos algo de la disfunción de la articulación. A los que fueron a la práctica vimos algo de más o menos qué es lo que yo hago cuando tengo este tipo de problemas. Em, También si es que tiene disfunciones musculares, por ejemplo, si es que tuvo una parálisis unilateral, todo eso yo quiero que por favor ya me avisen en los diagnósticos para que nosotros podamos discutir planes de tratamiento, con quién tienen que enviar a su paciente, qué es lo que yo haría primero para un protocolo. Ustedes saben que la ortodoncia no es urgencia, no es de emergencia, entonces puede esperar a que se rehabilite en otras partes y de momento, en caso de que se esté desgastando dientes, en caso de que se esté haciendo algo, nosotros podríamos esperar y mandar algún tipo de em, poner alguna resina, poner algo hasta mientras para que no se continúe desgastando los dientes hasta que le podamos hacer el tratamiento. Si es que mi paciente tiene problemas cervicales, ustedes ya saben en qué radiografía pueden observar eso. Tienen que diagnosticar y bioseguridad. Eh, Intenten tener toda la bioseguridad para que nuestros pacientes se sientan seguros y nosotros también estemos seguros. Em, Consíganse, aunque sea chinita, no están muy caras la portabrackets. En caso de que igual vayan a ser solo en los modelos, no es necesario la portatubos porque pueden cogerle con la portabrackets, pero para poner en un paciente sí es necesario portatubos porque no van a poderle poner con la portabrackets. Y eso, eso es todo. No creo que les den nada ni bioseguridad ahí en las clínicas, entonces sí tienen que traer todo, recuerden, mascarilla, gorro, para ustedes, para el paciente, eh, mandiles, eh, 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 eh. La lámpara sí deben traer para así vayan a hacer en los modelos. No importa qué lámpara, puede ser una lámpara viejita, traigan lapicero. ¿Qué más? De ahí, Cari, yo ya le mandé el listado. Ya les debe haber reenviado a ustedes.
En caso de que vayan a poner al paciente, como ponen en pareja, sí está bien que lleven dos de cada cosa, porque siempre es necesario, y ya les había explicado qué fue lo que me pasó a mí, que se me cayeron los brackets y no me iba a poner a recoger y ponerles alcohol. En caso de que no sea para el paciente, ya nada ya. Cuando lleven los brackets, igual vamos a analizar cómo son sus brackets, em, qué características tienen sus brackets, cómo van a ver ustedes, cómo posicionar sus brackets, de qué lado son y todo eso, porque sí ha pasado que se pueden confundir por lo que sacaron y como les había dicho, siempre es bueno conocer con lo que voy a trabajar. Doc, una pregunta. Dímelo, Juli. Digamos, en el caso de la Bernie y yo que teníamos el paciente que nos dieron ustedes, ¿a él le vamos a poner los brackets o los modelos? Si es que el caso está apto para ponerle, sí le ponen. Ah, Si es ya, que la paciente, ustedes me dan bien el diagnóstico, resolvemos el primer día, el segundo día le ponen. Y si es que el paciente acepta, porque claro. suponte esa paciente creo que estaba media segura de que le iban a poder cerrar el espacio del molar con la ortodoncia, pero lastimosamente la extracción no había sido como nosotros hubiéramos deseado y no está en calidad para poder cerrar. Ah, Entonces ya, tiene que aceptar el tratamiento el, el papá o la mamá y firmar el consentimiento informado. ah, ya, ya, Doc. Eso sería todo, mis estimados. Nos vemos el día jueves con un, unos últimos detalles que necesito que sepan antes de ingresar a la práctica y em, de ahí ya nos veríamos el fin de semana, que es su última práctica. Eso sería todo. Muchas gracias por asistir. Revisen sus casos y avísenme cualquier cosa. Si es que no les gusta hablar en público, más que sea, escríbanme y vamos resolviendo dudas que ustedes tengan. Pero no se queden con esos vacíos, porfa. Que tengan una buena noche. Gracias, Doc.